Noticias 24. Tu bolsillo. El Instituto Nacional de Estadísticas estimó el ingreso promedio de los trabajadores chilenos a 826.000 pesos en 2023. Sin embargo, la mitad de los trabajadores en el país obtiene menos de 600.000 pesos al mes como remuneración. La cifra obedece a la encuesta suplementaria de ingresos aplicada en el trimestre octubre y diciembre del año pasado, con el fin de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas a nivel nacional y también regional. El estudio también arrojó una brecha de un 23% entre hombres y mujeres, y en cuanto a desglose regional, Antofagasta, Magallanes y la región metropolitana presentaron los sueldos más altos. Y para justamente profundizar en este tema de los salarios, vamos a conversar a esta hora con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos desglosando lo que la cifra y las cifras, digamos. Primero, tus apreciaciones con respecto a este informe que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Ujú. Sí, bueno, este es un informe anual que es muy importante porque nos permite caracterizar, ¿cierto?, la situación de los ingresos que tienen los ocupados. Esta es una información que no conocemos todos los meses, a diferencia de las cifras de empleo, ¿cierto?, de las cantidades de empleo, desempleo. Este dato tiene la particularidad que lo conocemos una vez al año, pero es muy importante, ¿cierto?, desde el punto de vista, sobre todo de las políticas públicas poder conocer, ¿cierto?, las características de los ingresos laborales que tienen los distintos segmentos de trabajadores. Y entonces lo que nos están arrojando estos datos es que tenemos un crecimiento de los ingresos laborales respecto al año 2022. Este es un ingreso, un aumento de ingreso real, es decir, que supera la inflación. Si comparamos el periodo de la encuesta suplementaria de ingresos de 2023, que se toma durante el cuarto trimestre de 2023 y se compara con la de 2022, la inflación fue del 5% anual y los ingresos laborales crecieron al 9,1% en ese año. Por lo tanto, en definitiva, se logra concretar, ¿cierto?, un ingreso en términos reales del 3,8%. O sea, hubo algún incremento en los ingresos del trabajo que fue superior a la inflación, aunque este fue mayor en el caso de las mujeres que de los hombres. Juan, ¿cuánto impacta, cuánto es el efecto de el último reajuste al salario mínimo, que ha sido considerado como histórico por parte de distintos sectores, también el gobierno? Ujú. Sí, efectivamente, cuando se analiza, ¿cierto?, la distribución de los ingresos del trabajo para los asalariados formales del sector privado, que es donde aplica, ¿cierto?, esta política pública, esa política incide en ese segmento de trabajadores, efectivamente se observa un cambio relevante en la distribución entre los trabajadores, ¿cierto?, que están en torno al ingreso mínimo. Se observa un incremento, ¿cierto?, de la masa salarial de los asalariados formales del sector privado que están ligeramente por sobre el salario mínimo. Por lo tanto, efectivamente, en ese segmento sí logró tener un impacto, ¿cierto?, en un aumento de los ingresos del trabajo. Ujú. Ahora, en términos del mercado laboral, eh, tú mencionabas la situación también de las mujeres. Se mantienen, es un hecho, digamos, se mantiene la brecha hombres y mujeres, pero esta ha ido incrementándose, se ha mantenido como una tendencia. ¿Cómo es que se puede ver ahí? Sí, en general, de un año a otro, los cambios en las brechas de género en el ingreso suelen ser bastante pequeños, ¿cierto? Porque esto obedece a fenómenos estructurales y en la medida que no haya un cambio en los fenómenos profundos que generan esas brechas, es difícil que veamos cambios relevantes, ¿cierto? Menos en periodos de un año a otro, en la medida que
por ejemplo, no se cambie la ley de Salacuna, ¿cierto? Que no haya postnatal igualitario, en definitiva, que todos los derechos laborales asociados al cuidado sean igualitarios para hombres o mujeres, van a persistir las brechas de género en el ingreso. Y eso no ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, lo que nos arrojaron las cifras de este año es que la brecha de ingresos a nivel general fue de 23,3% en desmedro de las mujeres. Eso es ligeramente menor que la brecha que había el año 2022, que alcanzaba al 25,5%. Sin embargo, lo que advirtió el Instituto Nacional de Estadísticas al presentar estos datos es que si bien hay una mejora leve, esta mejora no sería significativa desde un punto de vista estadístico, o sea, no se puede descartar que en realidad las brechas de género se hayan mantenido estables respecto al mismo periodo del año anterior. Ujú. Otro punto que también entrega este informe del Instituto Nacional de Estadísticas es en qué sector se encuentran los ingresos más altos, y es el sector público. ¿Eso es una constante? ¿Es algo que cambia con respecto a informes y años o periodos anteriores en este sentido? ¿Llama la Ujú. atención, por ejemplo? No, la verdad es que lo que se tiende a ver todos los años es que la categoría de trabajadores que tienen los mayores ingresos son quienes ejercen como empleadores, es decir, que tienen a su cargo otros trabajadores, y luego están los asalariados del sector público que les siguen en segundo lugar, y luego los asalariados del sector privado. Ahora, ¿por qué ocurre esto en el caso de los asalariados del sector público? La razón es bien simple, que entre ese grupo de trabajadores, la mayoría de ellos tienen una educación superior completa y ejercen ocupaciones de alta calificación. Alrededor de 2/3 de los trabajadores asalariados del sector público tienen educación superior completa, mientras que los asalariados del sector privado normalmente menos del 40% tiene educación superior completa, por lo tanto, es esperable, ¿cierto?, que al analizar ingresos promedio, las cifras en promedio de los ingresos del trabajo sean mayores entre los asalariados del sector público, pero la verdad es que esas diferencias tienden a difuminarse, las diferencias entre el asalariado público y el privado, cuando uno compara trabajos de igual calificación, ¿m? O sea, cuando uno compara asalariados que ejercen ocupaciones de alta calificación, privados con público, asalariados de mediana calificación, públicos con privados, ahí se tienden a difuminar esas diferencias. Entonces yo te diría que eso tiene más bien que ver con un efecto composición, donde los asalariados del sector público ejercen primordialmente ocupaciones de alta calificación. Ahora, desde ubicación geográfica, yo lo comentaba al inicio, antes de nuestra conversación, Juan, la región metropolitana, los sueldos más altos, uno entendería por la cantidad de personas, me imagino que por ahí va, tú me corriges. Antofagasta me da la idea que por la minería, podría ser, y Magallanes. Ahí, ¿qué es lo qué es lo que indica en términos de esto? Sí, la razón principal de las diferencias entre regiones tiene que ver con las estructuras productivas Ya. que hay en cada región. Entonces, entonces hay ramas de actividad que tienden a tener ingresos del trabajo más altos, ¿cierto? Y otras que son más bajos. Por ejemplo, la agricultura es una rama que tiende a tener ingresos laborales de los más bajos entre todas las ramas, pero esas ramas tienden a estar más presentes, son más prevalentes, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en el Ñuble, ¿cierto? Y al contrario, las ramas de ingresos laborales más altos, como la minería o el sector de servicios financieros, telecomunicaciones, son más prevalentes en la región metropolitana, en la región de Antofagasta, como tú bien señalabas, ¿cierto? Especialmente en esa región, el caso de la minería, y en Magallanes también tiende a haber mayor prevalencia de estas industrias y también del sector público, en comparación a otras regiones que tienden a tener salarios más altos. Entonces, la explicación fundamental está en las diferencias en estructuras productivas.
Sí, en términos de datos, déjame preguntarte, ¿considera este informe, esta encuesta suplementaria de ingresos del INE, el mercado informal, el trabajo informal o solamente es el formal? Sí, esa pregunta te la agradezco mucho porque justamente permite aclarar un punto bien importante. Cuando se entregan estas cifras de ingresos de la ocupación, es para todos los ocupados del país, o sea, ocupados formales, informales, ocupados que trabajan 1 hora a la semana, con ocupados que trabajan 45 horas a la semana, y por eso es tan importante una vez que uno ve estas cifras agregadas, distinguir entre grupos. Y ahí te puedo dar las siguientes cifras. Por ejemplo, el ingreso promedio de un trabajador formal es de 980.000 pesos, mientras que el ingreso promedio de un ocupado informal es de 389.000 pesos. O sea, el ingreso laboral de un ocupado formal es 2,5 veces más alto que el de un ocupado informal. Si lo vemos por jornada, ¿cierto? En promedio, los ingresos laborales de ocupados que ejercen una jornada completa es de 932.000 pesos, mientras que el ingreso de ocupados que ejercen una jornada parcial es de 373.000 pesos. Entonces, eso es lo que esconden estas cifras agregadas y por eso es tan importante analizar, ¿cierto? Darle un doble clic a estas cifras y en realidad decir, bueno, aquí los bajos ingresos del trabajo se concentran fundamentalmente en personas que ejercen ocupaciones informales y que ejercen jornadas parciales, o sea, que trabajan 30 horas o menos a la semana. Juan Bravo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y conversar sobre estos temas. Que estés muy bien, nos vemos. Encantado, muchas gracias por la Hasta invitación. luego, un abrazo. Ahora. Regresamos a Puente Alto.